Pues 74, efectivamente, esos son los días que hoy cumple el coronavirus desde que China apretara el botón y dijera, oiga, aquí tenemos un problema. 74, ayer 73 y ayer nuestro presidente del gobierno decretó la alerta nacional. Bueno, lo hizo, por cierto, en una grabación una hora tarde, que para ser la alerta, pues en fin, y qué nervioso estaba, lo vieron, ¿verdad? Tremendo. Bueno, pues ya saben que los números van disparándose, no vamos a hacer como hace muchos años en Cuba, que teníamos el contador del paro, iban saliendo los números de cómo aumentaban los desempleados, pero el número de los contagiados tiene ya un alcance tan geométrico que merecería un esfuerzo de ese tenor para llevarlo al milímetro. Vamos a eludir el asunto de los números, el asunto es igual de grave si son 4.000 o 5.000 o 7.000 o 10.000 los infectados, igual de grave si son pues 400 los muertos, 500 o 600, obviamente. Hoy vamos a hablar de responsabilidades políticas. Hoy vamos a hablar de si se ha engañado a la sociedad española. Estos que decían aquello, no merecen un gobierno que les mienta. Bueno, pues ahora tenemos un gobierno y creo que tenemos suficientes datos, suficientes pruebas para poder argumentar que en muchas cosas nos está mintiendo, nos sigue mintiendo. Lo vamos a tratar de hacer con la ayuda de una mesa espectacular y tratar de ofrecerles también algunos pormenores sanitarios para su tranquilidad o no, de lo que entendemos que se está haciendo, con el agradecimiento, claro está, a todos los profesionales que se están jugando el contagio y que están trabajando una barbaridad para que el contagio no prospere, pero hay que ser crítico en la vida, hay que analizar todos y cada uno de los procedimientos y chequearlos con datos, con lo que ha pasado en otros similares ejercicios de contención en diferentes países. ¿Y por qué han tenido éxito donde lo han tenido y por qué no lo han tenido, por ejemplo, aquí? Bueno, pues ya les presento a la mesa y empezamos enseguida. Don Román Cendoya, periodista, empresario, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, sin coronavirus. Te veo cara como de haber disfrutado con la comparecencia de ese Sánchez nervioso que se le salían las cejas de la pantalla. A mí me pareció una falta de respeto muy grave el que, además, poniendo la hora, llegara una hora tarde a la convocatoria suya, que lo hiciera grabado y que transmitiera esa inseguridad tan grande por los nervios que tenía. Sí, sí. Me pareció una comparecencia mucho más preocupante de lo que ya es preocupante que el gobierno de España en esta situación. Eso es. Doña Ana Collado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Doña Ana es doctora en Sociedad de la Información y le gustan las tertulias más que comer con los dedos. Me gusta, Perdone por la franqueza. Es muy español esto de la tertulia. Don Enrique Granda, que es inspector sanitario, que ha tenido cargos de responsabilidad en eso de la farmacia pública y que es un hombre con mucho sentido común y mucha experiencia. Yo le agradeceré que nos pare cuando vea que nos excedemos y nos anime cuando vea que estamos flojos. Lo intentaré. Don Luis Valcárcel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Redactor jefe de Periodista Digital. Diga. Los que pedían que no cundiera el pánico, que no cundiera la alarma, son los que han decretado el estado de alarma. Sí, sí, paradójico, nos podemos ¿no? quedar muy tranquilos. Sí, sí, paradójico, pero muchos de esos muertos que hoy lloramos, muchos de esos que se la están jugando en una UBI o en una UCI, a lo mejor no hubieran tenido en absoluto ningún problema si hubieran tenido un gobierno que se hubiera comportado de una manera más responsable, que hubiera sido más proactivo, que no hubiera optado por colocar a aquel doctor Simón, el hijo de Juan Simón, al frente de las explicaciones, que era una cosa. Ya es que yo creo que, bueno, es que tengo que recordar que el doctor Simón fue el autor material de aquella tontería del sacrificio del perro cuando la historia del ébola, se acordarán todos, ¿verdad? Bueno, pues como a él le gusta esto enormemente, alguno ha decidido que dé la cara mientras ha podido ser así y, bueno, pues ya saben que luego les pondré algún detalle de lo dicho por el tal Simón y deduzcan ustedes si se nos ha mentido o no. Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Politicólogo, escritor y tantas cosas. ¿Usted esperaba lo de ayer de Sánchez? Bueno, yo estoy sorprendido de que siguiera ayer escudándose en los científicos, ¿no? En los expertos, quien precisamente ha prescindido de los expertos a la hora de tomar una serie de decisiones políticas que nos han llevado no solo a perder más de un mes de tiempo, sino a tomar mientras decisiones terribles como las de animar y fomentar manifestaciones masivas
y entorpecer las medidas que la Comunidad de Madrid ya estaba intentando tomar. Estoy alucinado, pero intentaré contener mi indignación para intentar aportar en la medida en que pueda. Bueno, el primer asunto que yo quería dejar claro para ustedes es el gobierno nos ha desinformado, por no decir nos ha mentido, que también podría. ¿Por qué? Se acordarán ustedes, y estoy leyendo literales algunas declaraciones, luego les digo de quién. Esto es una gripe que solo afecta a mayores. Encima, aplaudiendo en Twitter a Lorenzo Milá, que hizo una crónica absolutamente antológica desde Roma, diciendo, esto es un catarrillo, a ver qué cachondeo, pero qué pánico, qué... Bueno, pues mira dónde estamos. Falsedades del estilo. Se producirá un caso grave, pero aislado, que, en fin, es una... y seguro que se debe a alguna enfermedad crónica previa. Eso lo dijo el doctor Simón. Bueno, de los que están en las UBIs y las UCIs y los hoteles habilitados en Lombardía, dicen los expertos que la mitad no tenía ninguna enfermedad crónica. La mitad. Así es que aquí se nos engaña una vez más. Tercera mentira y gorda. Esto cuando llegue el calor desaparecerá como una nube de verano, ¿no? Ahora vemos que... ¿Cuántos hay en Perú, Román? 28. 28. Y están a 37 grados. En Argentina, Luis... Creo que están por 34. 34 y un muerto. Y un muerto. En Brasil también hay. En Panamá también, que hace un calor rico. En Argentina están en el verano austral, pero es que en los otros sitios hace calor siempre. No, pero uno a veces en invierno hace fresquito, ahí ya te hace frío. Bueno, pues pero entonces, ahora está con 37 grados. Todas estas, digamos, barreras de confianza se han fundido porque eran barro malo. No tenían ningún sentido, ni estaban basadas, eran afirmaciones gratuitas. Y la verdad es que pues eso es un reflejo de que quien estaba al frente de la toma de decisiones, algo fundamental que es la salud de los españoles, no merecía estarlo. Y espero que esto traiga graves consecuencias. No soy un experto, pero en cualquier caso diría yo que por mucho menos que lo que ha pasado aquí caen gobiernos. No sé cómo lo veis, Luis. Bueno, no sé por dónde empezar realmente porque has tocado tantos temas. No sé, Fernando Simón. Fernando Simón dijo que el coronavirus no iba a llegar a España. Fernando Simón dijo que como mucho íbamos a tener algún caso. Fernando Simón hace 20 días estaba hablando de bajo riesgo. Fernando Simón dijo que el cerrar universidades y colegios no servía de nada. Fernando Simón, al ser preguntado sobre el tema del 8M, dijo que él a su hijo le decía que haga lo que quiera. Decía así sobre el tema de los expertos. Como analista de medio te puedo decir que es verdad que Sánchez se escudó en los expertos todo lo que pudo, pero también te digo que los expertos se lavaron las manos todo lo que pudo. Pues yo no escuché a ningún experto, a ninguno, mojarse y decir lo que había que hacer. Ninguno. Cuando se le preguntaba si había que confinar, si había que cerrar o había que blindar algunas ciudades, ninguno se quiso mojar. Con lo cual, entre los expertos y los políticos, se tiraron la pelota entre ellos y eso es producto de esta situación. Hablabas de Lorenzo Milá. Hay que hablar también del tema mediático y de la vergüenza de los tertulianos, sobre todo de aquellos, de los satélites monclovitas, de aquellos que están a sueldo del duopolio, porque tiene mucha miga la cosa. Es decir, después de lo de Italia empezaron a decir que era una gripe. Luego, cuando la cosa se puso peor, empezaron a decir que no había que cundir el pánico, que no había motivos para la alarma. Y luego tengo casos de algunos que en 24 horas cambiaron el discurso. Después, hasta la mañana del 9, opinaban una cosa y por la tarde opinaban otra totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el 9 a la tarde es cuando sale el gobierno en modo pánico a decir que hay que tomar medidas y hay que tomarlas urgentemente. Esos son todos los que decía que no había que provocar histeria, no había que caer en la alarma, etcétera, etcétera, etcétera. Lorenzo Milá efectivamente salía, y Pablo Echenique, ¿recuerdas que salía con un tuit y le aplaudía y decía, ojalá el sistema mediático copiara, sea un ejemplo de ciertos periodistas, etcétera? Bueno, el mismo Pablo Echenique que decía que estaba todo controlado. Hoy está bien callado como todos sus adláteres, como todos sus correligionarios en Podemos. Lorenzo Milá, la hermana de Lorenzo Milá, Mercedes, está en Roma, junto a la hermana de Griso, lo cual espero que, creo que en este momento, creo que no van a poder salir, ¿no? Lo digo para tener una noción de cómo se nos ha engañado, de cómo se nos ha mentido y de cómo hemos ido detrás de los acontecimientos. Asís, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo lo adelantaba antes, es decir, hay un tiempo de responsabilidades políticas que es de lo que estamos hablando.
pero ese tiempo de responsabilidades políticas, el problema es que viene más adelante, en un momento en el que hay que recuperar el tiempo, perdido. Es curioso porque todavía no se ha... el escándalo que yo he expresado antes por el tiempo perdido y por lo que ha ocurrido este fin de semana, es que el fin de semana pasado, date cuenta de que ha ocurrido muchas cosas, pero han ocurrido básicamente dos cosas. Que un gobierno, decía Luis que los expertos no se han mojado a la hora de establecer medidas, pero estoy seguro de que ningún experto, y trastabillando, hizo solo Fernando Simón, un experto habría aconsejado alentar manifestaciones masivas. No escucha ninguno en televisión. Decir No. que no había aquí. No escucha ninguno. Bien. Solo escucha uno italiano diciendo que era una vergüenza lo del 8M. Te lo he puesto, sí, pero lo que pero lo que quiero decir es que eso Ninguno. bien, pero que eso es significativo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido son dos cosas. En primer lugar, que desde el propio gobierno se ha alentado y es decir, ningún experto le escuchaste, pero a que me escuchaste a mí y a ti decir que eso era una locura y que lo único que estaban haciendo era esperar al 8, en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que ha ocurrido es que es de una responsabilidad criminal, es que aparentemente es que se han ocultado datos. Es que durante el fin de semana pasado no se proporcionó un solo dato. ¿Por qué? Porque se sabía que iban aumentando. Se ha sabido posteriormente que la Comunidad de Madrid había estado 10 días solicitando medidas excepcionales al Gobierno de la Nación. Es curioso que el debate se pueda derivar hacia si la Comunidad de Madrid debió decir algo en público o no en contra de los deseos del Gobierno antes del 9 de marzo, que fue cuando lo dijo. Es curioso que se diga eso, porque lo increíble es que el Gobierno hubiera negado cualquier tipo de medida excepcional hasta que la Comunidad de Madrid dijo que las tomo independientemente de lo que digas. Eso, la ocultación de datos con esos propósitos, en mi opinión, no solo de eso no solo deriva una responsabilidad política, sino una responsabilidad criminal. Va a decir ahora todo el mundo, sí, ahora lo importante es salir del hoyo, es la unidad de acción, es los expertos, etcétera. Sí, esto es muy importante, pero estamos en manos de un psicópata. Esto a lo mejor no se puede decir, pero es algo que se sabe. Y de algunos incompetentes asociados al psicópata. Escuchen al presidente del Gobierno en el momento en que nos advierte que estamos pues con las fronteras cerradas y en estado de alerta. Mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, el conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Ay, Sánchez, hemos acabado ahí después de que nos dijeras que ibas a hacer todo lo que había que hacer. Y hay el del que te creyera, en fin, o creyose, como diría alguno de tu gobierno. Vamos a escucharlo. Quiero, en consecuencia, enviar por ello un mensaje de confianza a todos los españoles, al conjunto de la ciudadanía, un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Pero si quieren, voy a ser aún más claro, con una determinación que es máxima por parte del Gobierno de España. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Estamos, en consecuencia, ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar. Y lo vamos a conseguir antes y con el menor daño posible si cada uno de los integrantes de la sociedad, desde la sociedad civil al conjunto de administraciones, asumimos nuestro papel. Bueno, esto era después de un silencio sepulcral del presidente del Gobierno a mitad camino. Pero si vamos al principio, a la estación del Calvario número 1 del asunto del coronavirus, ahí tenemos al doctor Simón, que nos aseguraba que, bueno, si acaso habrá algún caso, no digo que no, pero será consecuencia de otras enfermedades, serán casos aislados. ¿Lo recuerdan?
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Muy limitada, muy controlada, qué bien, qué paz, ¿verdad? Qué alegría. Pues no, usted no tenía que estar ahí, seguramente porque yo siempre he dicho que a usted le faltaban galones, que el que tenía que dar la cara era el ministro, el director general de Seguridad Sanitaria o alguien con más, en fin. Y bueno, a este le gustó, lo pusieron allí, le cogió cariño, salía cada día 3 o 4 veces y todo lo que nos ha venido diciendo se ha demostrado mentira. Se ha demostrado mentira. Y espero que no le pillen en alguna distracción de datos estadísticos. ¿Me entienden? Que no descubramos que no tenemos los que decimos tener, sino que tenemos más. Luego les cuento alguna de esas triquiñuelas que son muy interesantes. Doña Ana. Me pregunto qué pensarán los familiares de todas estas víctimas que llevamos hasta la fecha de esos casos aislados. Yo creo que es de recibo comenzar esta primera intervención de la noche acompañando en el sentimiento a las familias de todas esas víctimas, que van 10. Además, en una semana, Javier, también un poco especial, porque con el monotema se nos pasan otros temas por alto, pero esta semana ha sido el aniversario del 11M, que marcó nuestra historia, y además ha fallecido también el padre de Miguel Ángel Blanco Garrido, que también es un símbolo. Pues permitidme que os diga, yo soy de esa generación millennial que ya ha nacido en democracia, pero hemos crecido levantando las manos pintadas de blanco como símbolo para luchar contra una situación, contra una España en la que no nos sentíamos a gusto, que no estábamos cómodas. Hoy, Javier, el símbolo, esas manos, ese símbolo en el que se ha convertido el coronavirus son esos guantes morados de las ministras irresponsables sujetando la pancarta de la manifestación del 8 de marzo. Cuando acabe todo esto y de nuevo vuelva a haber stock médico de sobra y no tengamos problemas con las mascarillas, los guantes y demás, yo propongo que todos los españoles colguemos un guantecito en nuestro balcón para dar las gracias al personal sanitario y para recordar a todas estas víctimas mortales, porque al final se nos olvida. Mucho tiempo tardamos nosotros, y de hecho no lo hemos hecho, en olvidar el nombre de la única persona que estuvo contagiada. Es verdad que era otro gobierno, ya sabemos que las varas de medir para estas cosas son muy diferentes, pero todos ustedes tienen en la cabeza, igual que yo, a Teresa Romero, incluso al perro que mataron a consecuencia del ébola, ¿no? Excalibur. Aquí no nos han dicho ni tan siquiera el nombre de una de las solas personas, ni siquiera el primero, que recuerdo que estuvo oculto casi 20 días, aquel valenciano, Dios le tenga aquel en que paz. enterramos el 13 de febrero y que llevaba con el problema, enterrado como una neumonía de origen desconocido. Exacto. Eso Entonces, decía el examen como digo, forense. no dejemos que los números oculten el drama real que hay detrás, que son todas esas familias que además por la situación de pandemia no pueden ni tan siquiera velar a sus muertos. Román, ¿se nos ha mentido? Sí, claramente, desde el principio y sin pudor. Pero bueno, vamos a ver, para mentirnos hay que tener conciencia de mentira. Tenemos un presidente que tiene una característica, porque no hace falta ir al coronavirus, todo lo que decía en campaña electoral que no iba a hacer, este señor, el que con los socios de gobierno que está no podía dormir y tenía dolores de cabeza, todo le da exactamente igual. Este es un producto de marketing, es un señor ambicioso, que le importa todo tres, que cuando se levanta por la mañana y se mira en el espejo no sabe qué va a ver por la noche, porque va a hacer lo que haga falta y todo lo contrario por mantenerse en el poder, y entonces manejan la situación con el criterio de postureo de la izquierda para lo que habían hecho este gobierno. El problema es que ellos solo saben hacer imagen, comunicación y marketing o demagogia. Y no saben gestionar, porque antes de la crisis del coronavirus ya había habido 3 crisis en España, pequeñitas, de las domésticas, de las normales que tiene que afrontar un gobierno, como es la de los agricultores, como fue la de subir el salario mínimo interprofesional. Todas esas crisis no las supieron manejar. No supieron manejar el escándalo de las niñas explotadas sexualmente, cuando es un tema emblemático del gobierno. Y oiga, eso no hay que debatirlo políticamente, porque eso se salía de la hoja de ruta a la que ellos habían venido a disfrutar del gobierno. Claro, les llega el coronavirus y es que no saben por dónde empezar. No saben lo que es una gestión de crisis, no saben lo que es una crisis. Como ellos han hecho demagogia y política con el ébola, porque recordemos que al final el ébola supuso 2 muertos que vinieron ya para morir a España, que fue un lujo de país, que con tu gente que encima eran misioneros, los traemos a España a que mueran, y una enfermera que se quedó herida y que no pasó más, y el perro.
Entonces, ellos hicieron todo tipo de demagogia, acusaron a Mariano Rajoy de ser el responsable del ébola. Mariano Y a la Rajoy ministra Matos. no ha trabajado tanto en su vida como para domesticar el ébola. Se va a inventar el ébola y va a ser el responsable. Por eso no iba a haber más que un muerto, porque ya sí el ébola tenía sentido. Se han encontrado con la explosión esta que el contador no para constantemente. Y han ido siempre por detrás, y han ido mintiendo, porque han dejado, y habrá responsabilidades, porque dicen, todo el aparato mediático del gobierno es unidad y no hagamos política de esto. Y ellos desde el minuto uno no han parado de hacer política. Dejar que se celebran las manifestaciones del 8M se podrá acabar demostrando que fue un acto criminal. Claramente, y ahora el viernes se supo, ¿no? Cuando los Reyes pasaron el test del coronavirus, precisamente porque el 6 de marzo la reina Leticia había estado acompañada como ministro de jornada por Irene Montero. Estuvieron el día juntos, se besaron, y Irene Montero, si llega a tener el coronavirus en ese momento, a la reina Leticia lo hubiera contaminado. Resulta que el día 8 llega la manifestación, que cuando veamos el crecimiento en la estadística resultará que pudo ser una bomba biológica de contaminación masiva, pero lo dejaron porque necesitaban esa manifestación para su postureo político. Esa responsabilidad tiene que ser dada. No puede ser que Televisión Española, que ya el acrónimo no es Televisión Española, TVE, es Tuerca versión española, porque es la cadena podemita que lleva Roja María Mateos. Ahí ven las el imágenes momento en el que le tos y le dice, hombre, no me tosas encima. La le dice, hombre, y le dice, pero no te ¿qué preocupes, haces? que yo no soy grupo de riesgo. Dice, yo estoy perfecta, no te preocupes. Sí, claro, ahí, que soy ministra. boqueando, sí. Si es agua bendita lo que te estoy Bueno, echando. que esa señora no es una anciana, esa es Boti García. Es Boti García. Es una podemita, era la expareja de Beatriz Jimeno, que también estaba ahí, Sí, que es la pero directora de la Boti mujer. sí por edad está en grupo de riesgo. Mucho. Que aquí nos vamos haciendo mayores todos, No, pero incluido quiero decir, Boti. no era una pobrecita, no una era anciana. pobrecita. Y por aspecto también está en grupo de riesgo. Perdón. No, pero lo que quiero decir es, dicen que no se haga política con este tema y Televisión Española está haciendo política. Y todos los grupos mediáticos, en las antenas mediáticos, en los periodistas vinculados al régimen podemita y socialista, están haciendo política, están reclamando y echando en cara, claro, hay déficit sanitario porque los recortes sanitarios lo que hay que hacer es invertir más en sanidad pública, es decir, generar unas infraestructuras ineficientes para cuando pase esta pandemia, que pasará y que estamos más cerca del final que del principio, algún día se acabará, aunque ya nos ha anunciado el presidente que las próximas semanas van a ser muy duras. Lo dijo en su declaración de ayer. Sí. Van a ser muy duras. Y en su declaración de estado de alerta ha dicho que prepárense para 10.000 casos. A lo mejor es que hasta ya los tenemos. No, claro, es que además en todos los números desde el principio siempre se ha ido con un gap de unos 4 días. Por supuesto que hay gente que tiene el virus, pero está siendo sin síntomas y no lo saben. Es asintomático y entonces está pasando por ahí. Pero es que, vamos a ver, estamos ante la primera crisis de la globalización y del mundo global. El mundo se ha globalizado de una manera que lo hemos ido construyendo globalmente durante los últimos 40 años y en la primera crisis global descubrimos que el mundo no está preparado para asumir determinaciones globales. Es más, los organismos supranacionales que tenemos están construidos sobre el modelo analógico del mundo, que podía ser hasta medieval. Reinos, luego los estados, y nos hemos cargado todas las fronteras, y cuando viene el virus queremos poner fronteras, y cada uno la suya. Y si ya en el mundo no está funcionando, porque hemos visto cómo en un mes una cosa que empezó en China ya ha dado la vuelta al mundo, y menos en algunos países de África que no aparece el coronavirus porque no lo buscan. Y porque no lo buscan. Tienen dengue, tienen ébola, tienen otros virus, no vamos a preocupar de esta tontería. Pero en todos los demás ha dado ya la vuelta al mundo. Estos virus hace 100 años, si llegaban al otro lado, tardaban 20, 30 años, iban en barco, iban a caballo, y hoy han llegado a todo el planeta. Lo que pasa que en España nos ha cogido con los más inexpertos, ineficientes y peores gestores para una crisis. Don Enrique Granda, voy a hacer como Julián Lago. Le hago la pregunta ahora y usted me la contesta después de la publicidad. Pero es que los profesionales dicen que le llegan protocolos cada 2 horas. Los profesionales dicen que faltan mascarillas para ellos, que faltan guantes. Debe faltar hasta paracetamol, que no hay disposición técnica para hacer frente a esto. Y usted es el que sabe de todo esto. Vamos a publicidad, 2 minutitos y enseguida obtenemos respuestas.
Don Enrique, Bueno, viene su respuesta. ¿Por hablábamos qué? de desabastecimientos. Efectivamente, no hay nada más que darse una vuelta por las farmacias para saber que no hay guantes, que no hay mascarillas, que no hay soluciones hidroalcohólicas. Bueno, la verdad es que la demanda ha sido enorme y lo hemos visto en otros bienes que han desaparecido también de una forma muy rápida. A mí, de todas maneras, este tema no es... a mí me gustaría hacer un hincapié en algo importante, y es que la Comunidad de Madrid está yendo por delante de los acontecimientos. El sector privado, ASPE y las aseguradoras garantizan el tratamiento, aun estando fuera de las pólizas. Y, esto es importante, las farmacias están dando un buen servicio y quitando a la gente mucha preocupación. Yo creo que la labor de los farmacéuticos en este momento es una labor importante. También se lo agradecemos, pero en los hospitales es concebible que falten guantes, que falten mascarillas, que los protocolos tengan aburridos a los que están peleando con el bicho en primera línea de combate. Bueno, eso la verdad es que no sabemos por qué han desaparecido. Es decir, pueden haber desaparecido bien porque el gobierno haya decidido mantener un stock de reserva, o bien porque se los haya llevado la gente, no lo sabemos. Pero Fernando Simón dijo que no servían para nada. O sea, que no había que preocuparse. Ha habido mucha confusión. Pero fíjense que yo les hablaba antes de falsear datos. Y ahora les voy a contar, porque la afirmación es muy grave, les voy a contar cómo se hace y desde cuándo se hace. El 11 de marzo se ordena a los facultativos que se olviden de algunas cosas y que se inventen una categoría en los que son la derrama de casos positivos del coronavirus. La categoría se llama casos posibles, comillas, casos posibles, comillas. ¿Bien? Resulta que cuando un paciente había entrado en contacto directo con un caso comprobado, cuando además presentaba sintomatología coherente con lo que parece que son los síntomas del coronavirus, pues se les hacía un test por vivir en la zona de riesgo, por haber entrado en contacto y por tener síntomas. Bueno, ahora el test no se les hace y entran a ser valorados como casos posibles. ¿Qué significa este truco? Este truco lo que hace es alterar las estadísticas, lo que hace es producir un sector, ese de casos posibles, que reduce el de casos casi confirmados o casos confirmados o casos detectados. Pero que además influye en el ratio de muertos. Claro. Porque el dividendo hace que el número de muertos sea muy superior en porcentaje al que debería ser si contabilizáramos de verdad los casos que están contaminados. Esto, don Enrique, es un fraude estadístico. Sí, indudablemente, yo siempre he pensado que los test para el coronavirus se acabaron hace mucho tiempo, que debe haber una reserva estratégica para políticos. Para los reyes. Y que, desde luego, ahora mismo... Y eso no es tan anormal cuando una crisis llega a estas alturas. Es decir, llega un momento en que la clínica tiene que ser suficiente para identificar un paciente y no hay que esperar a hacerle una prueba. Las pruebas son al principio. Pero lo que está claro es que las pruebas debe haber en este momento un número muy limitado. No, la hermana de María Dolores de Cospedal han presentado y aceptado en Parafarma un kit de test rápido, además con muy poca carga vírica. Prueba de que no hay. No, de que hacía falta pero es que es normal que no haya y que no haya guantes. Es decir, sería un error. ¿Y cuántos tiene que haber? ¿Para 200.000? ¿Para 4 millones? ¿Para 5 millones de víctimas? La sanidad bien gestionada tiene que tener lo que necesita para su uso normal. Pero, una Román, crisis en este es un evento inesperado. Necesitamos esos test como agua de mayo. Sí, claro. Hemos tenido, pero dos cosas. En primer lugar, hemos tenido tiempo, o ha tenido tiempo el Gobierno, para prever aumentos de necesidad del suministro. Es que los suministradores estaban en China y en China no había suministradores. No trabajaba nadie. Sí, pero quiero decir que se ha perdido un tiempo precioso en primer lugar. Y en segundo lugar, la importancia de los mensajes es muy grande. Si se dan cuenta ustedes, en la primera ocasión en que un líder político prevé un aumento significativo y lo aumenta, es decir, señores, vamos a vencer, pero van a aumentar los casos
de forma grave, la primera vez que alguien lo dice es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ese mensaje, quienes saben de comunicación y quienes sois expertos en comunicación más, ese mensaje no es intranquilizador, todo lo contrario. Es decir, lo que más odian los ciudadanos, lo que más temen los ciudadanos en estas circunstancias es la incertidumbre. Entonces, si un político es valiente, un político o un técnico, y les dice, señores, va a aumentar, no solo eso, sino que va a aumentar mucho, y la semana que viene también, y la otra más, pero vamos a vencerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ocurre cuando se traza ese camino, cuando se recorre ese camino ya anunciado, los ciudadanos saben que confían en lo que se está haciendo. Hasta entonces lo que se ha hecho es exactamente lo contrario, es decir, no se preocupen que no va a haber más. Con todo el cariño por Isabel Díaz Ayuso, tengo que decirte que está muy bien en algunas cosas y en otras muy mal. Y como yo no soy Farreras, que solo ve la viga en el ojo ajeno o la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, pues voy a decir algunas cosas sobre Madrid que no se han hecho bien, tal como yo lo veo. Oiga, mandar a los chicos a casa sin que los padres sepan que no pueden ir al parque con sus colegas me parece un error craso. Oiga, decretar el cierre de colegios sin hacer un guiño a los sectores de proveer los supermercados diciendo los chicos que comen en el colegio no van a comer en el colegio, las madres van a ir a comprar. Es tan difícil de imaginar, de coordinar, o aquí todos vamos por libre. Sigo. Hombre, en Madrid es una vergüenza que tengan que dar la cara empresarios como el hotelero Sarasola o el grupo Ilunión prestando hoteles. Agradecimiento eterno, amigos, pero eso no quita que no hay hospital nuevo de esos del entorno de Madrid, de esos que hacía Esperanza Aguirre, donde no sobren 1 o 2 o 3 salas que se construyeron a lo bestia y que están sin utilizar, vacías, dotadas, con calefacción, con ventanas, no hay que hacer obras, no hay que hacer obras. Simplemente, si a alguien se le ocurre poner unas botellas de oxígeno y unos surtidores y unos dinamizadores de ese oxígeno en las narices de buena parte, no digo de todos, ya sé que algunos tienen que ir a la UCI sí o sí, pero a buena parte de esos no se les hubiera tenido que decir eso, que también a mí no me gusta nada, de quédese en su casa que ya, llámenos que ya iremos. Se les hubiera aislado. Entenderán al final del programa, no me cabe la menor duda que van a entender que el éxito de un país cuando se enfrenta al coronavirus o a cualquier infección es aislar el bicho. Salir a buscar el bicho, no esperar que te llame el paciente para ver qué tratamiento le das y cómo lo toreas. No, no. Aún así digo, hombre, antes que ir a los hoteles, dentro de que están en el mismo hospital, no podemos aprovechar camas viejas del año pasado y poner unos tubos con oxígeno que arreglen, palíen o aíslen, escúcheme bien, que esto es lo más importante de todo, aíslen a los que tengan la dolencia, pues tampoco. Aquí hemos recurrido a la sanidad privada, que está muy bien, me parece perfecto, es lo que hay que hacer. Aquí se ha hecho, han peleado con el gobierno perfectamente, sí, pero hay cosas que el ciudadano, el contribuyente, se merece que se las expliquen cuando esto termine. Claro, Vale. es que el ciudadano lo que necesita en una situación así son, primero, datos, segundo, seguridad transmitida por parte de quien está llevando las riendas de la situación. Yo entiendo que haya muchas cosas que a posteriori haremos un juicio y veremos, un juicio mediático probablemente, porque no va a trascender a más seguramente, pero podremos valorar como ciudadanos efectivamente quién nos ha dado datos, quién nos los ha ocultado, quién ha llevado el liderazgo y quién ha ido a remolque de los acontecimientos. Creo que es indiscutible que en el caso de Madrid va por delante de los acontecimientos, lo cual tampoco es que hubiera que ser muy listo, porque ya tenemos la experiencia de Italia ahí al ladito y en 74 días atrás, Wuhan, que todos estamos alucinados de cómo los chinos construían hospitales mucho más grandes que los de Esperanza Aguirre en 3, 2, 1 ya. Estoy de acuerdo contigo, pero mira lo que ha hecho Cataluña con una comarca de 70.000 habitantes en torno a Igualada. Del mediodía a la tarde estaba en confinamiento, pero en serio confinamiento, ni entraban ni salían. Eso es ir a por el bicho, ¿dónde está el bicho? Y en Vitoria, pero también hay que tener en cuenta la dimensión de los municipios. El municipio de Madrid y la Comunidad de Madrid tienen un volumen de población donde no es tan sencillo hacer eso. Como en Milán, Vitoria o en Igualada, ¿me lo comparas con Milán? Milán es mucho más grande. Claro, pero en Milán han tardado tiempo también, que a Italia es otra de las cosas que se les ha criticado. No hay esa voluntad, tiempo Ana, admítelo, no hay esa voluntad. La voluntad es mantenerlo abierto lo máximo posible. Yo creo que el problema ha sido de lealtad institucional y de esperar a que alguien
alguien desde el nivel ministerial tomara las riendas. Si Madrid Y no Fernando Simón. aísla Alcorcón, pongamos por caso, Claro, es que Alcorcón el gobierno de la nación fusila a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, Javier, quiero decir que con la imprevisión, pero estamos hablando de entre el cero y el Sí, no hacer nada estoy de y acuerdo hacer con algo. eso. Estoy de acuerdo con varias cosas, pero lo que quiero decir es que Cataluña la Generalidad de Cataluña va y confina 3 municipios. Eso no lo podía ni lo decía hacer Madrid por lealtad institucional. A Madrid se le negó la simple posibilidad de tomar medidas, y estoy de acuerdo con ciertas imprevisiones de las que tú has hablado. Lo que pasa es que además cierra 70.000 personas de 4 municipios cuando la víspera ha dicho que esto, como el virus no lleva lazo amarillo, no ha venido aquí. Claro, o sea, es que era alucinante. Claro. A ver, don La utilización Enrique, política de todo esto es diga. tercermundista. Sí, yo quería decir que cuando esto termine, como es la primera vez que ocurre una pandemia de esta naturaleza que se va siguiendo día a día en los medios de comunicación, va a ser muy interesante ver los resultados, pero también ver qué es lo que se ha hecho. Claro. Y yo en este momento he hecho un pequeño repaso de las guías clínicas que se están aplicando en España, que son las que ha dado el Ministerio de Sanidad, y he tenido la curiosidad de ver qué es lo que hacen los chinos. Y la verdad es que se parece muy poco lo que estamos haciendo aquí. En España hay una serie de productos que se usan dependiendo del grado de gravedad en el que se encuentra el enfermo, y en China también. 6 productos, de los cuales entre España y China solo hay una coincidencia. Los demás no. Y además ellos, que son productos occidentales, los de China, todos menos uno, que es de medicina tradicional china. Esto será interesante verlo. Lo que pasa es que China se está ofreciendo ahora, después de haber tenido bloqueos durante 2 meses, a 50 millones de personas, a toda España y visitantes que encontremos dentro. Encima ha parado la economía de todo el país, no solo de la región donde estaba la causa, y China es el que más ha mentido al mundo, porque nadie se cree y China tiene que empezar a explicar por qué no dejó de entrar a la Organización Mundial de la Salud en la zona cero, y China tendrá que empezar a explicar, ya que lo ha hecho también, por qué su presidente ha tardado 100 días en pisar la zona cero, y China tiene que explicar demasiadas cosas que no las va a explicar, entre otras cosas, porque habrá muchos estados y mucha gente que le podría poner demandas para que indemnizara por el daño causado. Porque claro, el problema de esta crisis es que empieza con una mentira en origen, en el que se está hablando de una cosita que mata poco y parece una gripe contado por los chinos, que nunca mejor dicho ha sido un cuento chino, y todo el mundo ha ido arrastrado por la mentirilla de los chinos. Y hay muchas responsabilidades porque mucha gente sabe mucho más de lo que pasaba, porque se cerró el Mobile World Congress antes de que pasara nada, con carácter preventivo. Empezamos a ser hiperpreventivos con el Mobile World Congress. Ahí no. ¿Hay intereses? Porque por el 5G. en el mobile hubo un aviso y el gobierno dijo, por razones de salud pública no será. Ahí tuvimos un aviso y el gobierno dijo, por salud pública no será, será por otros motivos. Sí, pero entonces, ahí había otros motivos, pero ya empezamos a, por un lado... Que no lo sabíamos. Por eso, es que por otros motivos, pero ya lo sabían, al final lo cierran, y era un negocio de 500 millones para Barcelona y un lío horrible, lo que se ha montado cerrando ese Mobile World Congress. Ves que hay unas reacciones por un lado, pero por el otro lado, porque lo veían en China. Y decían, no es que van a venir las empresas chinas, es que van a venir. Lo veían lejos y teníamos al experto español que decía, aquí no va a pasar, no pasa nada. Pero a ver, Román, era lógico. Es que ha llegado, vamos a ver, Román, ya es que ha llegado Italia, ha llegado Irán. No, ¿quién se iba a meter en un stand de Huawei con 6.000 chinos? Nadie, pero era porque era una cosa china. Era totalmente lógica. Sí. Solo en el único sitio donde no lo entendieron es aquí. Pero en el único sitio. Pero sí era lógica. Era lógica, no será de salud pública. Claro que era de salud pública. Pues claro que era de salud pública. Y hoy nadie la discute. Bueno, nadie la discute. Llegados a ese punto, don Enrique, usted y yo seguimos en un diálogo, usted profesional, yo palurdo, ¿vale? La cuestión es, ahora creo que hay 67 países que han decretado medidas contra la visita de españoles, la estancia. Algunas son de carácter cuarentenario, otras son no vengan, aquí no vengan. Empiezan de cuarentena y las pasan a no vengan, aquí no directamente. Volamos, sí, bien, eso ya lo sabemos. Y contrariamente a eso, aquí hemos vivido esa crisis, esos 74 días que aparecen detrás de mi espalda, y Barajas, el Prat, Málaga, lo que quieran, un puñetero cachondeo.
Aquí llegaban en tren, en barco o en avión de la China durante todo ese tiempo, aún ahora, bueno, ahora están cerradas las fronteras, espero que no, entraban los chinos como Pedro por su casa. Llegó la crisis en Italia, bloquearon la Lombardía y había aviones así de italianos que decían, me voy a España y me cojo un mes de vacaciones y que me quito de en medio. Y entraban y no les tomaban la temperatura. Allí sí, aquí no. Y bueno, hombre, todos estos pimponudos alcaldes que dicen, hombre, yo voy a tomar medidas, claro, porque sí, porque no. Me da igual de dónde sean, o me da igual de la ideología que sean, tienen pues los metros y los autobuses a su disposición. Oiga, es que es normal que esas son decisiones del que manda en esas estructuras, el alcalde, la corporación. Es normal que en Israel los conductores de autobús vayan con guantes de látex y con un spray que le dan a la gente en las manos antes de darle el billete, y aquí esto sea... Y que aquí no haya quien tome la temperatura a la gente que sale de las grandes centrales, nudos de comunicación, estas multiplataformas que conectan el tren, pero el metro, pero los autobuses, y ahí nadie está por la labor de tomar la temperatura y aislar, ir a por el bicho, insisto. Es que estamos haciendo una diagnosis de esto muy equivocada. No sé si usted está de acuerdo. Para suspender las fallas han tardado hasta esta Sí, sí, hasta el minuto cero. Efectivamente, yo recuerdo en otra crisis anterior, la del SARS, el problema que tenía el Ministerio para mandar funcionarios a tomar la temperatura. Porque claro, había que pagarles dietas, había que esto, había que lo otro, y entonces el tema es que no se toma la temperatura. Entonces, lo que no hay es una organización previa de quién tiene que tomar la temperatura, porque o se manda fuerzas del ejército o de la policía. El problema es que hay 17, que ahí es donde yo iba. El problema es que en un mundo sin fronteras, de repente nosotros nos empeñamos en tener 17 fronteras, 17 mercados y 17 personas a las que tienes que convencer en lugar de imponer un liderazgo a nivel nacional con una situación que ha acabado siendo de alarma nacional. Todos los municipios de España tienen un departamento de protección civil con unos gallinos que cobran cada mes y que hacen planes. Totalmente planes de evacuación, planes ante catástrofes, ante epidemias, ante todo eso. Pero ¿quién toma la medida, la iniciativa de manera inicial? No, el alcalde, no, el presidente de la corporación. La competencia está delegada en su gestión a las comunidades autónomas, pero es el Estado quien tiene la potestad de marcar la pauta. No, señor. Entonces, el consejero puede tomar medidas de salud. Sí, pero si le falta dinero lo tiene que pedir a Sanidad. Claro, y recordemos que ahora parece que aquí nos están enchufando dinero, y esta es otra de las partes que seguro hablaremos a lo largo de la noche, que ha pasado con la economía, que es la tragedia asociada a toda esta crisis sanitaria, pero es que recordemos que además las comunidades autónomas están asfixiadas porque la ministra de Hacienda les tiene ahí retenido dinero. Sí, la compra de material sanitario también requiere, tengo entendido, tiene que ser permiso del Ministerio, porque es compra nacional, porque está centralizada. Es que claro, es que pongamos el foco en Salvador y ya que estaba muy entretenido en la mesa de negociaciones, mientras en Italia pero hay ya una cosa muriendo. peculiar, pero es que hay una cosa peculiar, que es que las comunidades autónomas tienen una capacidad, sobre todo las grandes comunidades autónomas, una capacidad grande para hacer frente a situaciones imprevistas. Pero cuando tú estableces un sistema centralizado, no hablo solo de compras, Ana, cuando tú nombras un coordinador, ya estaba, ¿no? Fernando Simón, cuando tú de alguna manera entiendes, esta es una crisis nacional, es mundial, pero es una crisis nacional y vamos a centralizarlo, el efecto inmediato de esa acción nacional es inhibir la acción de liderazgo de las comunidades autónomas sobre un tema que es nacional. Entonces, a ninguna comunidad autónoma, salvo por razones nacionalistas... Han nombrado a Illa, y perdóname, Asís, pero no puedo resistir, este que destroza el idioma, que es licenciado en Filosofía, alcalde de la Roca del Vallés, y que dice unas cosas tremendas cuando habla, destrozando el español. Y es indigno que este tío sea ministro y que no tiene ni idea de lo que está administrando. Es como si estuviera yo puesto ahí. Exactamente igual. Los mismos errores cometería. Tal vez los contase mejor, pero cagarla, lo que se dice cagarla, igual. Ahora bien, hay algo que es incontestable. En los países donde se ha aplicado un control fronterizo y un control de freno fíjense, Rusia, que tiene 4.000 kilómetros de frontera con China y 144 millones y medio de habitantes. ¿Cuántos infectados tiene? ¿28? Lo tengo escrito. 28, 29, 30, póngale 30, sí. Muertos cero, ¿eh? Hungría,
ridículo. Muertos cero. Bueno, muertos cero en Portugal creo que también, estamos en muertos cero. Pero dicho sea de paso, Portugal se ha adelantado a España. En Croacia tienen 20 casos y 0 muertos, claro está. Entonces es evidente que en donde se ha aplicado el control fronterizo eso ha funcionado y donde no, pues nos jorobamos. Pero si como es evidente que en los países donde cuando han visto las barbas del vecino y luego han espabilado, por ejemplo Francia, es evidente que hemos tenido un problema de ser incluseros en esto. ¿Claro? Macron hablaba cada día. El presidente del Consejo de Ministros italiano hablaba cada día. Y aquí no hemos visto a este Sánchez hasta hace 3. En diferido, además. Vamos a ver, estamos con un señor que considera que España tiene que ser una nación plurinacional, en el que lo que está desmontando es el Estado. Y que además los socios que le mantienen piensan eso. El vicepresidente segundo es de los que lideraba el Welcome Refugee. El gobierno está levantando 30 centímetros la valla de Ceuta y Melilla, pero quitando las concertinas. ¿Cómo va a cerrar las fronteras un gobierno progresista de izquierdas feminista ante un virus? No puede ser. Un virus que encima va a venir a fastidiar la manifestación. Lo que tenía que hacer era salir en la manifestación porque también es feminista, es un virus moderno. Es que el problema es que conceptualmente le estamos pidiendo una acción política que es contraria al ADN político que maneja este gobierno. Y está más preocupado de otra cosa. Solo me preocupa que lo pague. Como a él solo le preocupa su supervivencia política y su permanencia en el gobierno, mientras empezaba esta crisis, montaba una mesa de negociación con Cataluña y empezaba a hablar de los presupuestos sociales. Tiene la desfachatez de, antes de ayer, el jueves, esta semana, la primera intervención que tuvo después de cuando le tocó, el jueves, decir que todos unidos tenemos que trabajar en sacar unos presupuestos que si hasta ahora eran sociales, ahora hace falta que sean súper sociales y extra sociales. Es decir, sigue haciendo política. En lo que tenía que hacer es decir, señores, los presupuestos de 2020 no hay presupuestos. Primero, porque no sabemos, por la incertidumbre que tiene esta crisis, hasta dónde va a llegar. Segundo, porque el mapa de ingresos que teníamos que prever para hacer unos presupuestos del año 2020 se ha venido abajo y además es imposible saber cuál va a ser. Y lo que tenemos que hacer entre todos es coger el dinero que haya para resolver y gestionar la crisis sanitaria de salud pública que tenemos en toda España. Y no hace eso tampoco, porque sigue pensando en a ver cómo aprueba los presupuestos para que así, si luego rompe con sus socios nacionalistas, poder prorrogarlos y aguantar 3 años en Moncloa. Eso a cuesta de los cientos de muertos y los miles de encausados que tenemos. Sánchez lo que hizo fue utilizar el coronavirus, ese tiempo que hubiese sido esencial para poder avanzar sobre los hechos, lo utilizó para tapar 2 cosas, para tapar la negociación con Cataluña y para tapar el del Seagate. Entonces, durante ese momento, el coronavirus era un ataque zombie en China y aquí no se hacía absolutamente nada. O sea, lo de las fronteras, lo de tomar la temperatura y demás, pero es que ni se les pasó por la cabeza, porque ellos pensaban que el coronavirus no iba a llegar aquí. Entonces, lo que están pagando, y tiene razón Ana en el tema de las autonomías, también estamos pagando el hecho de tener 17 sistemas de salud diferentes. ¿Cuántos teléfonos hay de coronavirus en España? 19. Uy, 19. Es tremendo. 19. Bueno, y el de Madrid colapsado. El de Madrid colapsado. Es que a mí me gustaría como ciudadano salir a la calle y ver a gente, a voluntarios, con folletos, con papeles, ayudándome, tomando la temperatura, ayudando a la gente mayor. Tomando la temperatura. No hay nadie. En Inglaterra. Aquí no hay nadie. Mira, porque no lo previeron, porque no creían que esto iba a llegar. Y cuando llegaron tarde. Es decir, la rueda de prensa de Ilia y la rueda de prensa de Díaz Ayuso la dan al mismo tiempo. Incluso se dan dándose cabezazos uno con otro en la pantalla de televisión. Pero ¿sabes qué ocurre, Luis? Hoy es sábado. Parece que ha transcurrido un mes desde que aquí se decretó una emergencia sanitaria y es que han ocurrido unos pocos días. En realidad, en estos pocos días ya ha empezado a reaccionar la sociedad civil. Han empezado jóvenes a organizarse para ver si tienen que cuidar de mayores. Hay 2 empresarios al menos en Madrid y en otros lados que han ofrecido hoteles. Hay grupos que están difundiéndose ahora en Twitter, grupos de ingenieros, empresarios y emprendedores que están intentando diseñar de forma rápida y producir de forma rápida respiradores asistidos para cuando hagan falta. Es que el problema es que la acción supuestamente coordinadora del Gobierno central no solo
no ha fomentado, no ha preparado a la sociedad, sino que ha hecho que se inhibieran tanto las comunidades autónomas como la sociedad civil, porque ha dicho, en primer lugar, es una crisis que yo coordino, y en segundo lugar, todo el mundo quieto, porque aquí no va a pasar nada, la situación no es grave y no hay que tomar precauciones. Eso es letal para la sociedad civil. Lo generó el gobierno entre el domingo y el lunes. Es decir, el estado de pánico, no es que la gente salió, le dio un ataque de histeria. Pero si el problema no es el pánico, lo provocó el gobierno cambiando de la noche a la mañana el estado de la situación. Si no hay histeria, porque tenían que hacer el aquelarre feminazi. Claro, pero hay que hablar, hay que decir a la gente la verdad. La gente no se va a aterrorizar si le dices que mañana va a haber 40.000 afectados. Por cierto, y yo creo que me corregirá, de hecho, el número real probablemente, por una mera regla de 3, entre las pruebas que se hacen y los afectados, estará como mínimo en torno a 50.000-60.000, en mi opinión, y esto sí que es un atrevimiento porque yo no soy técnico en absoluto. Pero dicho esto, a la gente no le asusta que le digas que va a haber mañana 50.000 afectados. A la gente lo que le asusta es que se dé cuenta de que no tienes la menor idea de conducir este buque. Lo que le asusta es que son conscientes de la mentira en tiempo real, porque si esto hubiera pasado en todo el mundo a la vez, pues estaríamos un poco todos viendo qué pasa, pero no, es que han pasado 74 días desde que empezó a pasar. Aún peor, porque han visto lo que pasa en Italia. Eso es lo que iba a decir, que a lo mejor con los chinos... Y viéndolo no han sabido reaccionar o no les ha importado, y por eso es muy importante que no se olviden de la respuesta que daba Pedro Sánchez a la pregunta, pues ¿qué van a ver ahora? En relación con el 8 de marzo y, en fin, un poco el planteamiento que has hecho de si el gobierno llega antes o después, yo creo que, como he explicado en mi intervención, hay que distinguir dos dimensiones de la emergencia, ¿no? La primera es una dimensión sanitaria, que es la que más nos ocupa, la que más nos preocupa, en la que estamos volcando diariamente todos los esfuerzos y toda nuestra energía y nuestras capacidades políticas. Pero también hay una dimensión económica. Creo, honestamente, que el Gobierno de España, ante una crisis difícil, compleja, está demostrando capacidad de adaptación y de actuación ante, insisto, una crisis que, lógicamente, va variando conforme pasan las horas, ya no voy a decir los días. Pero durante las primeras semanas de esta crisis, Francia tenía más muertos por coronavirus que España. Hoy España dobla el número de muertos que han tenido lugar en Francia. Y eso, sin duda, se debe a que Macron tuvo más capacidad y declaró que no se podían reunir los franceses en espacios con más de 1.000 personas y aislaron zonas y decidieron cerrar colegios antes y fueron más hábiles en la toma de decisiones, que eso es el gran reproche que espero que la política le haga a Pedro Sánchez. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, me gustaría que compartiéramos la opinión de un científico norteamericano, Richard Hatchett, a propósito del coronavirus. Es muy sensato lo que dice este hombre. I do think this virus has the potential to cause a global pandemic if we're not already there. And I do think the virus has demonstrated that it has a lethality that is likely many-fold higher than normal flu. I've been working on epidemic preparedness for about 20 years. And completely dispassionately, without elevating the temperature or speaking hyperbolically. This is the most frightening disease I've ever encountered in my career. Bueno, Román, ¿tú querías añadir algo? Sí, yo lo que quería decir es que es curioso porque, por un lado, la sociedad española es la que está teniendo reacciones contradictorias por el comportamiento contradictorio de nuestros políticos. Por un lado, cuando se cierran los colegios, se cierran las universidades y se dice, oiga, cuidado con los mayores, es un grupo de riesgo, cierran los colegios y se va todo el mundo a las plazas y los parques públicos con los niños, tenemos vacaciones, las terrazas de los bares llenas y los universitarios de party con coronavirus de fiesta. Por otro lado, que como tomándose a cachondeo todo el mundo, mira qué bien que nos han dado vacaciones. Y alternativamente asaltando los supermercados y las tiendas de compra de aprovisionamientos, arrasándolas. Pues si estamos en una situación tan grave, protéjase de la situación y no, por un lado estemos de cachondeo y por el otro lado, cuando vamos a casa, asaltemos los supermercados. No estamos haciendo caso a nadie porque lo único que se garantiza, tanto en Italia como se está viendo,
es que las tiendas de alimentación son las que se quedan abiertas y que los suministros llegan. Y la gente tiene que saber que lo que está comprando de más se lo está quitando a otros que se están quedando. Solo hay coliflor y tofu. Sí, sí, claro. Pero es contradictorio porque el nivel de influencia de nuestros políticos en esa conducta también es, el pueblo español en ese sentido... Hace lo contrario. Es un cachondeo. No, porque por un lado se lo toma en serio, pero es verdad que ya el viernes, antes de que compareciera el presidente, que utilizó Televisión Española ayer para hacer el comunicado de que mañana o por hoy me reuniré para que, bueno, esa locura que ha hecho ayer, y que Televisión Española hiciera propaganda del presidente, todo lo que quiso, es verdad que las calles empezaban a estar vacías, que por fin la gente se ha empezado a tomar en serio que esto debe de ser algo serio. Hombre. Pero hemos estado 48 horas, 72 horas de jijijaja y a la española. Claro. Bueno, Por fin se lo han dicho. Por fin se lo han dicho. pero vamos a ver, no, aquí somos mayores todos. Pero primero... Aquí, somos mayores, perdona, pero no somos vamos a ver. virólogos Yo ni inmunólogos, hice un todos. programa especial de este asunto cuando aquí detrás ponía 50, porque llevábamos 50 días. Y en todas las cadenas se han visto vídeos que explican cómo no se puede hacer con mayor crudeza de qué va este rollo, desde China a donde quieran. Vamos a recordar uno de esos vídeos de China y a ver si alguien no lo ha visto. Ese que tiene un roto, por cierto, en el traje anticontaminación. Este es un chino que no tiene mucho futuro. Lo que es bueno, eso que intentan es meter en la furgoneta... Eso que se ve tumbado en el suelo son cadáveres tapados, que eso, si empiezas a contar, ya salen muchos más de los que nos ha contado Pero ¿qué China, decía el señor Simón mientras estaban sucediendo estas imágenes? Que aquí no llegaría. Que aquí no llegaría, que no pasaba nada, que llevar mascarillas era una tontería Pero y que nadie se que preocupara. el tema era de una seriedad y de un drama humanitario espectacular, no cabe en cabeza obviar eso. Ahora, que no llegue aquí, pues si la gente se lo cree bien, y si no, que le corten eso, la cabeza al que haya dicho que no iba a llegar aquí, es lo justo. Sí, Pero claro, así llevan a los enfermos en China atados. Sí, con cadenas. Lo que a mí me ha molestado mucho, lo que me pareció infame, es ahora ver a mucho telepredicador mediático, a mucho charlatán, poniendo cara de afectado y diciendo, bueno, a partir de ahora la gente tiene que ser responsable, pidiendo solidaridad, pidiendo actos de civismo. Y digo, ¿ahora están pidiendo actos de civismo los mismos que decían que esto era una gripe? Sí. Oiga, no nos tomen el pelo, no nos tomen por idiotas. Que estos son los que ocultaron la gravedad de los hechos, estos son los que el día 6 de marzo no dijeron nada en las televisiones, diciendo no vayan al 8 de marzo, a la manifestación feminista, y que podría pasar nada. Y ahora se ponen afectados, ahora se ponen solemnes, ahora nos dicen que tenemos que ser cívicos, y la gente dice, mira, no nos toméis el pelo. Te agradezco que saques el tema, porque lo mismo tengo que decir del acto de Vox en Vistalegre, que fue irresponsable. Sí, Tú no puedes hacer eso, porque no, en el fondo te has creído tu propia mentira si eres el gobierno. Como no pasa nada, pues no, déjalo. No, es que eso no es así. Y a la vista está que hoy tenemos a la vicepresidenta, una ministra, y Dios, vete a saber dónde nos deja esto. No, pero es más grave, es decir, todo el mundo se ríe de los hilillos de plastilina de Mariano Rajoy, que fueron muy desafortunados, pero creo que es mucho más grave lo que han hecho de la negación de esta pandemia, más que nada porque los hilos de plastilina no mataron a nadie, y esto ya lleva un montón de muertos. Enrique Granda. Bueno, yo creo que es momento de reflexionar sobre las consecuencias que va a tener esto en el futuro. A mí me parece que desde el punto de vista sanitario va a ser una gran lección, que la humanidad no estaba acostumbrada desde casi el siglo XIX a padecer una pandemia. Por cierto, el siglo XIX, aunque está muy lejos, la última parte del siglo XIX tiene grandes enseñanzas para las epidemias, porque ya se sabía a finales del siglo XIX la transmisión, al menos bacteriana, y probablemente suponían que habría transmisiones de otros microorganismos más pequeños que no se habían identificado, pero el interés que tiene es que aquella gente pensaba muy bien, y escribía muy bien, y hacía muy buenas leyes. Entonces, hay con leyes, pocos medios. Con pocos medios. Y hay leyes de finales del siglo XIX que serían perfectamente útiles en este momento. Enrique, permíteme que te haga una pregunta. ¿Cuántas veces has oído en los últimos 15 o 20 días eso de que, bueno, al fin y al cabo tiene menos morbilidad que una de las gripes normales que llegan aquí en invierno? Bueno, se ha oído mucho, efectivamente, las gripes normales tienen una alta mortalidad, que por el momento
no está siendo tan importante. Esta enfermedad se caracteriza por la enorme transmisión. Sí, sí. Pero Más mire que los la datos, diferencia de las mire los datos de Madrid, ya están perfectamente arrenglonados con lo que es una gripe de esas normales que matan tanto. Y en China es más. Bueno, en China nadie sabe cuántos han muerto en China. No, porque esos que estaban en las aceras no están contados. Pero claro, tú gobiernas un país que tiene un partner comercial al otro lado de un lago muy chico que se llama Mediterráneo. Bueno, mar, lago, ¿qué más da? Es muy chico. Se llama Italia. Es nuestro referente desde la Edad Media en muchas cosas. Y a ti te tiene que llegar, porque tú tienes servicios de información, Sánchez. A ti te informan de todo lo que pasa en el mundo mejor que a nosotros. Y a ti te tiene que llegar, como a nosotros, cómo es la noche en Milán, en un barrio milanés, estas noches de estos días. Vean, vean. Tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. Il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa. Bueno, ya más o menos lo entienden. Distrito de no sé qué, en Milán, por la emergencia del coronavirus deben ustedes quedarse encerrados en sus casas. Eviten salir por circunstancias menores o inútiles. Quédense en sus casas por la noche. La policía, con altavoces. Eso ya está pasando, ¿vale? Esto, no sé, en la Moncloa debe haber alguien, además de Iván Redondo, que no sé si está afectado o no, pero debe haber alguien pensando qué demonios haces cuando esto está pasando en un país ahí enfrente. En Murcia, el presidente Fernando López Miras también ha tenido que tomar la iniciativa y liderar, sin esperar al estado de alarma, ha tenido que tomar la iniciativa e indicar exactamente lo mismo, porque dentro de esta incertidumbre en la que estábamos muchos madrileños, nos han dicho: no vais a tener clase durante 15 días, papás, buscaros la vida, efectivamente, a ver cómo arregláis esto, y muchos han ido a sus lugares de orígenes porque tienen el apoyo familiar de los abuelos, siendo la contradicción de que son volvemos el grupo otra de vez. riesgo, por Y otros supuesto. casas de veraneo. Insisto, y otros a la casa de veraneo, claro. López Miras decía: ¿cómo es posible que las oficinas de turismo en la región de Murcia estén de repente absolutamente colapsadas? Punto. Tomo la iniciativa, no me espero a ese estado de alarma que ha decretado el presidente del Gobierno, anunció ayer, pero decreta hoy, sino que yo ya pongo a mis medios en la calle. De nuevo, la comunidad autónoma tiene que liderar, porque esto de, bueno, anuncio que mañana vamos a poner normas para la alarma, al final, claro, Mira, escribía, de nuevo pones a la gente en la incertidumbre más absurda. Mi admirado Enrique García Máiquez escribía ayer un artículo llamado GPS y Gobierno, muy bueno, que explicaba al final este mecanismo por el cual, cuando tú acostumbras a una sociedad a no... Máiquez lo que hace es el símil de cuando te lleva a un sitio el GPS, ¿no? Sí. Te puede llevar 7 veces, oye, pues no aprendes a ir, ¿no? Cuando vas, se estropea el GPS y ya no llegas, ¿no? Bueno, pues cuando una sociedad es adormecida por un dirigismo tremendo, pues pasa lo que pasa, que hemos estado viendo Italia, viendo China, viendo lo que ocurría, y sin embargo hemos tenido más confianza, hemos querido hacer lo que un señor de ojos claros llamado Simón nos decía, presionado además por cuestiones políticas. Mira, Luis, eso que hacen en Italia, la prensa italiana considera vergonzosa la actuación del gobierno español en la crisis. Eso aquí no se atreve a decirlo nadie. Bueno, yo lo hablaba con un colaborador también de este programa, con Luca Constantini, que es italiano, y le decía en el programa que tengo en Periodista Digital, en El Quilombo, le preguntaba a Luca, o más bien que le preguntaba, le decía: Luca, a mí me parece de vergüenza la actitud de España frente a lo que está haciendo Italia, esa mirada de superioridad, esa mirada por encima del hombro, como diciendo: los italianos no saben, son caóticos, su sanidad no tiene nada que ver comparada a la nuestra. Es decir, desde España se hizo un análisis de lo que estaba pasando en Italia con arrogancia, con soberbia, y ahora lo estamos pagando. Ahora lo estamos pagando. Es decir, como si nosotros supiéramos, como si fuéramos expertos en epidemia. Bueno, ya hemos demostrado que no tenemos ni idea, y que los italianos pudieron cometer errores, pero los han subsanado, y ahora están haciendo una llamada al mundo y diciendo efectivamente lo que tienen que resolver y lo que tienen, qué es lo que hicieron bien y qué es lo que no recomiendan hacer. Una de las cosas que va a tener esto, don Enrique, una de las cosas que nos va a ofrecer, espero que, ya estoy pensando que dentro de un par de meses esto clínicamente o haya vencido la gente
químico bacteriológico que nos está impregnando, o hayan encontrado el remedio, o en fin, o ya la cosa o ya se la remita, tenemos todos y entonces ya no es un problema, porque generamos el Le digo una anticuerpo. cosa, esto va a permitir evaluar eso que tantas veces hemos repetido, algunos encantados de repetirlos, otros no tanto. Nuestra sanidad es líder en el mundo. Cuando termine esto, cuando se apague el fuego de la vida y de la muerte, tendremos una fría estadística. Y esa fría estadística me temo que va a decir casos afirmativos, muertos. Y se le va a atribuir el mérito o el demérito al sistema sanitario donde no se hayan producido tantas muertes. Yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, que a nivel de profesionales sanitarios y atención fuera de estas crisis, seguimos siendo los mejores. Pero a lo mejor precisamente la influencia política que está teniendo esta crisis nos haga perder puestos en la sanidad. Ante una epidemia no hay sanidad que aguante. Vamos a ver. Esa es la clave. O sea, tú puedes tener la mejor sanidad, los mejores médicos, pero si esto se dispara con un virus que tiene una tasa tan alta de propagación, no hay sanidad que aguante. A mí lo que yo cuestiono es la falta de previsión, una sanidad que ha sido desbordada, pero ha sido desbordada precisamente porque no había una estrategia previa. Las decisiones políticas que se han tomado... que no se han querido tomar. Perdón, eso que ven ustedes en pantalla, ya lo ven ahí referenciado, los colores son por países, la estadística previsiva de la línea azul, que es la línea de Italia, la han hecho las propias autoridades italianas. Lo que yo quiero que vean es el compás que siguen las evoluciones hasta más o menos estos días de Francia y de España. Y España, me temo que a partir de uno de estos días se va a separar de esa línea de conducta y puede que hasta empeore la de Italia. Pero además tiene gracia porque esa separación de líneas, porque el periodo de incubación está entre 7 y 14 días, que es cuando se manifiesta, si le restas te sale 8 de marzo, que eso es muy importante. Eso va a ser muy importante, pero todavía no podemos contabilizar la repercusión que ha tenido el esperar. Ya estamos notando el principio, pero todavía... Por eso el presidente ayer dijo, es que nos llegan semanas muy duras, claro, las del 8 de marzo, sí, no solo las de dejar toda España con manifestaciones, porque no solo fue en Madrid. El pico está previsto para los primeros días de abril. Sí, claro, pero si es que es normal, pero porque no se ha gestionado. Es que el problema no es... Es decir, yo estoy de acuerdo con Enrique en que nuestra sanidad es estupenda y además, si además nos jactamos de ella, sí es verdad, pero si no hay crisis, pero esto es, ¿sabe el gobierno de España gestionar una crisis? Esa es la pregunta. Pero si es que precisamente un momento que con la crisis que solíamos tener de incendios forestales y tal, se creó la UME. Pero lo que y dice fue una Luis, solución pero la la diferencia aquí, o sea, la esencia era la prevención y sobre todo el ralentizar, ralentizar y distribuir en el tiempo las infecciones. Puede que no puedas conseguir una tasa alta de infecciones, pero sí retrasarla y distribuirla en el tiempo. Y eso, dice Luis, ninguna sociedad, ningún sistema sanitario ha aguantado una pandemia, claro, pero el simple hecho de retrasar 2-3 semanas o el distribuir en el tiempo 2-3 semanas es lo que determina a cuántas personas puede atender correctamente un sistema sanitario bueno como el de Madrid o como el de toda España. Entonces, precisamente las comunidades autónomas que tienen más, digamos, que tienen la gestión directa de la atención sanitaria son las que estaban preparadas y es la acción del gobierno, que es la acción preventiva, la que ha inhibido precisamente eso. Es decir, que la acción del gobierno y sobre todo la desacción del gobierno, desincentivando tanto la acción de la sociedad civil como la de las propias comunidades autónomas, ha creado la diferencia en la curva, lo ves, y se mide en miles de muertos. Pero esa es la responsabilidad política. Déjame decir una cosa, la sanidad también tiene su otro lado y es una sanidad muy burocratizada, muy sindicalizada, lo hemos visto en televisión española, han buscado a un enfermero y resultó ser un sindicalista de Podemos que se puso a rajar contra el gobierno de Díaz Ayuso de forma escandalosa. Bueno, esa es otra derivada, pero insisto,
si todos los liberados sindicales, por ejemplo, de la sanidad, hubieran en lugar de estar rajando en televisión española, se pondrían a trabajar y se pudieran echar una hora, pues también iríamos todavía mucho mejor. Entonces, mucho mejor. El coronavirus no hubiera generado un problema, hubiera hecho un milagro. Las sanidades sindicales se pusieran a trabajar. Estoy en medir la eficacia de nuestros sistemas sanitarios cuando se pueda. Este no es el momento, desde luego. Hay que agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de los que lo hacen y admitir que, bueno, en su éxito o su fracaso va a ir un factor muy importante que ha hecho el mundo político para evitar que se colapsen los hospitales. En una situación de colapso es imposible dar buenos resultados. Lo entendemos, lo entendemos. Por eso hay que hincarle el diente a eso. Y de eso habla muy poca gente, muy poca gente. Por ejemplo, lo insinuaba el portavoz de Sanidad de Madrid. Lo podemos ver, ¿verdad? Lo tenemos por ahí. Pues bueno, sí, alguno hay que lo dice, pero no es algo que esté preocupando a Salvador Illa de una manera trascendental. No tenemos esas declaraciones del portavoz de de Sanidad de Madrid. Nos podemos quedar sin camas. Esa es la síntesis obvia, por cierto. Pero ahí ya no son los profesionales de la sanidad, aunque esto sí que les perjudica. Pero es la sociedad y el gobierno y los poderes públicos, autonómicos, municipales. Aquí hay hospitales que son hasta de diputaciones en este país. Sí. Todos los que tienen que decir, bueno, vamos a ver, ¿se va a producir este colapso? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Bueno, la Comunidad de Madrid es la que ha ido directamente a los hoteles y ha conseguido montar esas infraestructuras que las vas creciendo en función de lo que te van contando. Es que además ha habido una cosa muy grave. Es que cuando empezó la pandemia, cuando la gente iba a decir que había un familiar o alguien tenía que nos hicieran el test a todos, decían, no. Salía el experto Simón y decía, no vale para nada hacer esos test, ¿eh? Si hay una contaminación a los de Alos, no vale para nada. Oye, pues al Consejo de Ministros bien que se lo han hecho a todos. Había una contaminada, todos, a la Casa Real, a los que ellos han querido sí debía valer el medir a los de al lado para que no contaminaran a los demás. Pero al pobre ciudadano que empezó diciendo, oiga, que yo puedo tener, a ver si en mi entorno hay... A ese que se quede en casa. Sí, que se quede en casa y no le hacemos. Y no le hacemos, pero es que se queda en casa y ¿qué pasa? Que no moleste. Que no vive su familia, no viven sus hijos, no viven... Déjame decir una cosa. Ojo con los titulares del diario El País, Porque el diario El País viene diciendo desde hace ya varios días ese mantra, esa mentira, esa manipulación de que en 10 años la sanidad pública madrileña perdió 3.000 sanitarios. Mentira. Algo que es falso. Incluso la propia RTV salió con ese mantra y tuvo que pedir perdón por esa mentira. Pero lo hizo por escrito, con los titulares pero pidió perdón por unos medios en Twitter y por escrito, y sin embargo difundió las mentiras en máxima audiencia. Bueno, el país todavía no pidió perdón. Es que esa es la otra parte de la que no somos conscientes, el poder que tienen los medios de comunicación para alarmar o tranquilizar en paralelo a los políticos, a la sociedad civil. Pues tomen nota, todo aquello que haya servido para tranquilizarlos o para que hicieran cosas que no deberían haber hecho, pues repercútalo a quien deben. Por ejemplo, hay periódicos que han mantenido una guerra sorda, algunos, y hay titulares como este que decir eso en aquel momento era muy complicado. Y es cierto, el 33% de los infectados hace 5 o 6 días por el coronavirus estaba sano. Y esto contradice lo fundamental. Bueno, son ancianos, eso era canalla, porque al final parece que la vida de los ancianos no vale nada. O si no es que son ancianos, es que tienen otras enfermedades crónicas que, claro, son factores de riesgo, bla, bla, bla. La mitad de los ingresados en UCIs en Lombardía no es anciano y no está enfermo. Y ahí el 33% y ahora tenemos que te decía, no es una enfermedad que solo mata a gente mayor. El médico de 38 años del Hospital de China, las enfermeras de 27 y 25, los 2 youtubers menores de 30 años, todos muertos oficialmente por la enfermedad, cosa que ya se empieza a dudar que fuera por la enfermedad. Pero es que ahora estamos en una segunda fase. Empiezan a aparecer en China aquellos que habían estado curados y que vuelven a recaer en la enfermedad. No sabemos si... no se sabe nada. Del virus se sabe muy poco. No, por eso. Pero... O sea, es que esa es otra de los expertos, Román. Y has puesto el dedo en la llaga. Es decir, ¿qué es lo que a mí me molesta? Es decir, un gobierno se escuda en los expertos. Pero es que yo veo que los expertos no conocen el virus, no saben qué decir. Entonces, cuando yo veo un experto... Hay expertos que han salido en televisión, por ejemplo, el ex consejero
del gobierno de Cifuentes, Jesús Sánchez Martos, que ha dicho que el coronavirus no mata. No mata, ya. Es decir, y te lo dice con ese papo, ¿eh? Ah, eso sí, cuando le muestras que un médico de la sanidad pública está denunciando que faltan ciertos elementos o tal, se pone como lo que dice, esas cosas no se hacen, ¿eh? A los sanitarios no se le hacen. Hay expertos que se han pasado por las televisiones que son auténticos peligros para la sanidad por supuesto. pública, ¿eh? Pero mira, Para la el salud señor pública. Revilla, que es tan cachondo para tanta gente... Doctor Anchoa. Y el doctor Anchoa, y supuestamente doctor en economía, el otro día dijo, con las caídas de las bolsas, que eso no afectaba a la economía de los ciudadanos. Hay que ser bestia. Cuando todos los planes de ahorro, los depósitos y todo están vinculados a la bolsa. No tienen ni idea de lo que es la bolsa. Pero es que encima lo explica y dice, oiga, perdón, es que yo soy doctor en economía, profesor de economía. esa es otra Entonces, cosa. esto no afecta a nadie, eso es otro experto. Entonces, si juntamos los expertos que no saben del coronavirus, si juntamos los expertos que no saben de economía y juntamos a un gobierno demagogo dedicado al postureo, pues tenemos una crisis enorme. Esa es otra cosa muy interesante porque es histórico la caída de la bolsa durante toda esta semana, más de un 20%. Sí, claro. Y ayer, Ahora iremos a lo Desde que económico, empezó el año pero hemos perdido 35%. permíteme que vayamos al otro que cuesta vidas, que tiene muy preocupada a la población, como es lógico. Y digo yo, ¿qué pensaría Iván Redondo en la Moncloa, en la comunidad, en la comodidad de esos consejos de ministros telemáticos, etcétera? ¿Qué pensarían cuando la OMS una tarde decreta la pandemia? Era evidente, no cabía otra. 170 países implicados. ¿Qué iba a hacer? Pues claro, pues declararla. ¿Qué decidió Moncloa? Nada, nada en absoluto. Recuerden el momento. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Como este tenga que buscar la solución, en fin, como Salvador Illa, Y como tenga que explicarla, ya estamos. dice Salvador Illa, me iba a contener, hoy dada la gravedad, no es el momento de hacer este tipo de reproches, pero al final, a petición de Asís Timmermans, lo voy a hacer. Hombre, Y es que uno se lleva la... dice Illa en un momento dado, no sería normal, por ejemplo, dice, no sería normal que este tipo de cosas se produciesen. Filósofo. ¿Cómo se quedan? Filósofo y jefe de los de la bata. Es que de verdad, es que no hay nadie más. Es que es un despropósito. Ana se mire como Digo se que mire. es que yo me imagino a Iván Redondo viendo Gladiator o alguna película así épica, preparando el discurso del presidente del gobierno para anunciar que iba a declarar el estado de alarma, porque si fijáis, bueno, de ese discurso podríamos tener un monográfico, pero toda la parte final estamos ahí entre la parte mística de Gladiator y Guardiola alentando ahí a los culés para que salgan al campo. Eso tiene ahí, vamos, mano... Pero es psiquiátrico. Mano A mí, yo ayer eché de menos... de comunicación. Sí. Ayer eché de menos en el discurso del presidente que terminara deseándonos una feliz Nochebuena. Sí, no, es Porque que sí. el final imita el tono y la forma a su majestad Pero el es que rey en el discurso de Navidad. Entonces dices, bueno, pero No, ¿sabes qué? ahora que nos dice... Deseos de películas. Él quiso hacer el discurso del rey y le salía una de Sí, Woody sí, Allen, bueno, porque exacto. es que estaba hecho un flan. No, y además se le salían las cejas. Sí, pero políticamente es que tú has estado... José Mota tiene que estar Sí, pero es que tú has estado diciendo a una población durante días continuamente que no va a pasar nada y te presentas con 80 muertos en la... Bueno, con 80, con 120 muertos en la mesa. Y lo que se te ocurre decir es que los héroes se lavan las manos. Es que, de verdad, Sí, es que es un psicópata, porque O sea, a mí eso me podría, quiero decir, podría soportar una cursilada o una vaciedad añadida a unas medidas a tiempo y a unas medidas radicales. Pero es que lo único que es este tipo es esa vaciedad. Es que es un psicópata, es que tenías 120 muertos Eso que encima de la mesa. ven, eso que ven en pantalla es el diario La Nación, diario argentino de mayor tirada, dando noticia pues, de la crisis del coronavirus allí. Lo digo para que tampoco se crean a esos que dicen que con el calor el bicho se muere solo. Pero es tan pequeñito que se cae de la mesa y se mata. Sí, está llena la casuística de frases maravillosas para la historia de políticos describiendo cosas, ¿no? Pero es que además, lo más grave de ayer, es que los estados de emergencia, de alarma o los estados de excepción se imponen, no se anuncian.
Es como las querellas. claro. Te voy a poner... No, perdone, salgo para decir a la Nación, he firmado y acabo de declarar y estas son las medidas. O sea, desde ayer el pobre virus comprado estaba acojonadito. Había visto la tele y decía que este señor que ha salido con 1 hora de retraso sobre el horario previsto, dice que sale para que mañana va a hacer que ¿qué? Venga, a contaminar a la gente. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos, porque yo tengo que hablar con Enrique Granda a propósito de cómo es posible que los test, esos que no tenemos, cuesten tanto dinero en España y tan poco en otros países. Más elementos que hacen que uno sienta pánico y desconcierto y una sensación de descontrol brutal. Parece lógico pensar que cuando se desata una epidemia hay gente pues, que empieza a sentir ciertos síntomas o que tiene pues, asma, tiene no sé qué complicaciones y que cuando le viene un problemita dice quiero saber si sí o si no. Bueno, es evidente que la seguridad pública tiene rigideces, que no puede ofrecer el test a todo el mundo, pero lo que no puede ser es que haya habido especulación, así con todas las palabras y con todas las letras y toda la crudeza lamentable, la codicia es horrorosa, de algunos que han querido pues echarse la enfermedad de aliada y que le han dado a sus test que dicen si sufres o no sufres el coronavirus unos precios que están absolutamente desorbitados. Hay países donde eso se ha controlado mucho mejor que el nuestro, esto tampoco les va a sorprender, y otros donde se ha controlado peor. Pero podríamos decir que una caja de 25 test de coronavirus, ahora no la encontrarán, pero cuando se encontraba tiene un precio público en España de unos 54 euros. ¿Sí? Ahora, ya digo que no la encontrarán. La sanidad privada algunas tiene y las ofrece a unos 300, señor Granda, no me deje mentir. Y hemos encontrado en algunos mercados no muy lejanos a España cajas de test de coronavirus, 25 unidades, a ver si encontráis la imagen para enseñarla, para que vean que esto no es un truco ni nada por el estilo. Y esas 25 unidades, por ejemplo, en Portugal, cuestan 276 euros. Es decir, que una unidad cuesta 11 euros. A ver si localizáis la imagen, aunque sea para dar fe de cómo es esa caja de estos productos. En Israel hemos preguntado, porque ahora la gente que tiene esta inquietud compra por internet estos test en Israel. Se está poniendo de moda. Y en Israel cuesta $16, que más o menos ya es eso, 11, 12 euros, más o menos. ¿Cómo es posible todo esto? Bueno, con la que tenemos encima. Es un producto absolutamente de venta libre. Lo que pasa es que el Estado y las comunidades autónomas lo compran de una forma agregada para los hospitales y lo compran por concurso normalmente. Y yo estoy convencido de que las adquisiciones que hicieron antes de todo esto pues estaban razonablemente hechas a un precio bajo. Lo que pasa es que al faltar el producto ya se disparan los mercados. En este sentido, quiero recordar que en esta semana salió un decreto ley, que por cierto es un decreto ley sobre el que habría que hablar, porque tiene 6 páginas y media de exposición de motivos y 2 páginas y media de desarrollo del decreto, que modifica una ley del año 1986, que es una ley muy importante para estos casos, que es la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, una ley muy corta, ocupa una sola página del boletín oficial de aquella época y que se ha modificado esta semana para añadir cualquier tipo de productos que haya que adquirir en casos de catástrofes o de epidemias. Antes era solamente medicamentos y productos sanitarios, que había una compra centralizada, y ahora es este tipo de productos. Yo estoy convencido de que, excepto casos excepcionales, no va a haber esas diferencias de precios, aunque las haya habido. Bueno. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices en relación a esto que se suele decir de qué mal que hacen, qué mal que estas empresas, qué falta de ética, de solidaridad, especular en este momento, buscar la rentabilidad a costa de la salud de los demás. Mira, el hecho de trabajar en la economía sanitaria, el hecho de ser una empresa de salud,
no significa que tengas que regalar tus productos. No, he dicho ¿Cierto? eso. Este es mi argumento. Quiero decirte, de cara a lo que tiene que ser el mercado y la oferta y la demanda, el que quiera pagar en un momento determinado, pues si una mascarilla se dispara de 0,70 a 3 a 4 euros porque hay escasez, pues entonces que venga el Estado y provea las mascarillas necesarias para que ese precio no se dispare. Y si no, pasa a tener un precio de mercado. Es decir, el hecho de que tú te dediques al mercado sanitario no significa que tengas que ser un idiota, que tengas que regalarlo porque en un momento determinado, en un momento determinado hay una epidemia. Aquí todo el mundo se queja en estas situaciones, pero nadie se queja cuando hay un tío que paga 1.500 euros por una entrada para ver un partido de fútbol del Real Madrid. Bueno, entonces, o por ejemplo, a mí no me gusta que venga gente a hacer turismo médico, se opere, o aquí en la sanidad, gracias a Sánchez, la sanidad pública es universal. Gente que no paga impuestos puede gozar de ella, y gente que pagamos impuestos, pues a veces tenemos que estar en lista de espera por esos temas. Entonces, a mí me parece que me parece un discurso demasiado fácil, a mí me parece que si queremos esto, si lo hubiéramos atajado antes, pues entonces en este momento no tendríamos que estar pagando 300 o 250 en clínicas privadas por un test de coronavirus. De todas maneras, esa cifra que se ha hablado de 300 euros es para la persona caprichosa que sin tener nada quiere hacerse el test. Correcto. Entonces, Caprichosa. Por ejemplo, la reina. Bueno, no sé. Sí. No tanto porque estuvo en contacto con la ministra. Por ejemplo, de el Jornada. presidente del gobierno. Sí. En teoría un producto escaso sobre el que aumenta la demanda y aumenta el precio, ese aumento de precio no solo es lógico, sino que es conveniente para estimular la mayor producción y para regular su uso. Es decir, esto es pura teoría económica. Pero dicho esto, por ejemplo, ayer una persona que conozco contaba en Twitter que su hija estudia en Palma de Mallorca, se vuelve a casa, mal hecho, se vuelve a casa después de haber estado el 8 de marzo en la famosa tristemente famosa manifestación, y como tiene unos abuelos a los que consideran población de riesgo, le hacen un test sin ningún síntoma a la niña. ¿Conocéis el resultado? Positivo. Lo cual es significativo, porque lo que me está diciendo es lo que dicen los expertos, que la facilidad para el contagio es enorme. Quiero decir que lo del capricho es muy relativo, pero vuelvo a insistir, quiero decir, los mensajes en los que lleva insistiendo el Gobierno desde hace más de un mes, seguramente, entre otras cosas, han desincentivado que una persona tenga que gastarse 300 euros. Fíjate, Asís, este verano tuve oportunidad de partir con un profesional de la sanidad pública de Extremadura. Y me contó que en su hospital y en otros, pues celebran intervenciones quirúrgicas para ponerle pecho a las adolescentes. Las adolescentes no están contentas con lo que les da la naturaleza y se van a la seguridad pública a ponerse prótesis. Muy bien, y allí se las hacen. Y le llamé el otro día para preguntarle, supongo que habréis parado las operaciones de índole prótesis mamarias a las adolescentes, ¿no? Y me dice, pues todavía no, pero que ahora ya sí lo hayan hecho, ¿no? Pero que así es como funciona el mundo de la sanidad pública, ¿eh? No sé si lo habrán parado o no, pero hasta hace bien poco en Andalucía se seguían financiando las operaciones de cambio de sexo. Eso os acordaréis todos, ¿verdad? Bueno, espero que ahora pues la cosa sea más liviana. Y luego está el componente económico. Tú has aludido a él antes. Bueno, pues aquí estamos exactamente en lo mismo. Hemos descubierto que la Unión Europea no nos sirve para nada. Para nada, ni siquiera para ser solidarios con Italia y mandar respiradores de países donde no hay ni un solo muerto en esto, donde apenas hay heridos. Estoy pensando pues en Noruega, en Finlandia, en Alemania. Pero el problema era que no iba a haber donde los países de calor, ¿no? Noruega, estos hacen un calor de narices. Sí. Y estamos en que en materia económica tampoco la hemos visto venir. Y mira que era fácil verla venir, porque claro, dicen, es que me están pidiendo ERTES porque no llegan productos desde China para empresas como Fujitsu en Málaga. Pues voy a tener que preparar un poquito de pasta para los ERTES. Por cierto, que estaría bien que le dijeran a los trabajadores afectados por ERTE si es que algún día, cuando tengan que reclamar el paro, les van a descontar el tiempo que han estado en el ERTE, porque no lo saben, porque estamos en la imprevisión permanente.
Y la ministra de Economía, que pasa por ser la niña aplicada del gobierno de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, atendía esto de esa manera que van a ver. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad. Bueno, hemos visto que Alemania aplicaba 12.400 millones, el Banco de Inglaterra 24.000, Italia 25.000 millones. Italia ha sido ejemplar, el país de Piove, porco-gobierno, resulta que nos ha dado pim, pam, en la carita los 74 días de la crisis. Resulta que esta señora dice que es imposible prever los efectos, pero en Francia ya han bajado las previsiones de crecimiento. Se nos vuelve a engañar. El caso de Nadia Calviño demuestra que en España confundimos a un economista con un contable, recuerde el caso de Pedro Solbes, y a una persona relativamente joven con una persona relativamente moderna. Nadia Calviño es relativamente joven, más guapa que Pedro Solbes, pero sigue siendo una contable de lujo. Ya está bien de sobrevalorar a los eurofuncionarios porque no tienen la menor idea. Es una irresponsabilidad. Esto es una irresponsabilidad porque sigue siendo política, pero política avalada por esa aura pátina de eurofuncionaria. De funcionario de lujo. Pero vamos a ver, esta señora que tenía, si podía tener algún prestigio en Bruselas era porque no le conocían. Porque ya presentó un borrador de presupuestos por los que tuvimos las elecciones de abril, que hubo que repetirlas, que nos aprobaron, que la Comisión Europea las devolvió con un largo informe que solo tenía 2 palabras: no creíbles. Sí. Esta señora hace cuentas increíbles y esto que ha hecho es una frivolidad y una irresponsabilidad. El turismo en España este año está muerto. Hemos perdido ya la Semana Santa, pero es que ahora teníamos que estar comercializando todos los paquetes de verano del que en este país es la primera industria. No se están comercializando por razones obvias. Tenemos 30 países en los que no podemos entrar, dentro de Europa sigue estando la pandemia y nosotros somos uno de los mayores focos y en las próximas semanas lo vamos a ser. Un sector turístico que es entre el 12 y el 14 del Producto Interior. Por eso, estamos hablando del 12 y 14 que para ella es irrelevante. A crecimiento negativo. Irrelevante, dice. No, si no van a ser una cosa relevante. O sea, estamos peor que el Chiqui, 1.200 millones. Es decir, el 12% del PIB que lo tenemos en riesgo. Que además, ya no solo es que se prevea muy optimistamente que ya en abril esto se acabó y parece que no ha pasado nada. No. Es que además, como el coronavirus va afectando al mundo de manera en escalera y en escala, el gap de tiempo que termina en unos países hace que todavía estén otros creciendo y en otros bajando. Nuestro principal foco de turismo es la Inglaterra del Brexit, Alemania, Francia, Italia, que están todos económicamente también por esta crisis jodidos, que también se han caído la bolsa en Milán un 11 y un 12% esta semana. Entonces, todo ese turismo, como no lo tengamos, estamos hablando del 12 del PIB. Y entonces, ¿qué presupuestos van a hacer para el 2020 cuando las bases económicas sobre las que hacerlos no tienen nada que ver? Y vamos a tener crecimiento negativo en el mejor de los casos. 600, 800.000 desempleados. En el mejor de los casos. Y una tasa de paro inimaginable. Claro. ¿Cómo se puede ser tan frío? Las bolsas, ya lo habrán visto ustedes, que a lo largo de la semana han tenido el peor comportamiento que se recuerda desde que existen allá a principios del siglo XIX. Nunca había pasado esto. Algún tonto, porque siempre hay un tonto, aquí el más tonto hace relojes, pero hay que ver qué tonterías dice. Dice, esto de la bolsa no tiene ninguna importancia. Pues mira, la bolsa ha perdido 220.000 millones de euros. Sí, es el 20% ¿Quién era el del PIB. tonto que decía esto? Ese ha sido el presidente de Cantabria, que la bolsa el 20% del PIB. O sea, que no sabe que ahí están los ahorros de todos los españoles. Directa o indirectamente, porque no debe saber que es directa o indirectamente. Claro. Es que me parece también importante resaltar cómo está vinculado estas decisiones de los inversores, la evolución de los mercados con las acciones de los políticos, ¿no? Es interesante que veamos cómo ha sido el efecto en la bolsa durante el discurso en diferido que retransmitió ayer Pedro Sánchez para anunciar que iba a hacer el estado de alarma. Cuando empezó a hablar estaba como remontando un poquito, 6,3 si no estoy mal, cuando empieza Pedro Sánchez ya a hacer pública esa locución grabada. Caída descomunal. Cae y bueno, o sea, consiguió salvar un poquito los muebles, pero el agregado de toda la semana es una pérdida de más del 20%, eso es absolutamente histórico, ¿no? No, hoy hablaba con otro colaborador de este programa, Álvaro Clement,
y me decía que, curiosamente, la bolsa se había... De hecho, hubo un tiempo de euforia para la época... El efecto rebote que llaman los expertos. Hace unos días, para cuando estaba Calvino diciendo esa tontería, la bolsa había tenido un subidón impresionante. Es decir, la bolsa de alguna manera había ignorado lo que estaba pasando con el coronavirus, hasta que fue lo del shock del petróleo. Cuando pasa lo del petróleo, ahí se da una especie de tormenta perfecta y ahí entonces se asustan y dicen esto va para... Sí, pero se asustan en unos países más que en otros, ¿eh? Sí. En España es donde más se asustan en Europa. ¿Por qué? Hombre, quizás partamos de un problema que es que hay demasiado banco en la composición del IBEX. Es sí, posible, claro, también. Posible. Pero hay circunstancias también de decir, ¿este loco a dónde lleva ese país? Es que yo no quiero estar ahí. Eso piensan los Vamos a ver, que ir a la cumbre de presidentes para hablar de presupuestos sin acompañarse de ningún ministro o de Economía o de Hacienda, él solo. Aquí decir campeón Don Quijote, a decir, oiga, mis presupuestos sociales apóyenmelos. Y de, oiga, que se han ido los ingresos que usted tiene que poner. Es que no tenemos, decía un tuitero ayer, cuyo nombre siento citar, que estos señores han declarado emergencia climática, emergencia machista, emergencia de todo tipo, emergencia para sacar a Franco de su tumba. Y cuando llega una emergencia de verdad, es que no saben lo que es una emergencia, no saben cómo actuar. Esto no es un gobierno, ha sido una agencia de publicidad que de repente se ha encontrado con la necesidad de gestionar una situación grave y nos han hecho perder un mes y medio que ha significado muchas muertes, muchísimas muertes. Ahí está. Yo creo que están acostumbrados precisamente ante un problema a hacerte una jugada de artificio, efectivamente. Y a mí me parece que es la clave. Ahí estás dando. Bueno, tenemos a Ana ahí un poco. Sí, bueno, es el coronavirus, pero bueno, aquí... No, pero lo que decíais vosotros tenés razón, es decir, no están acostumbrados a gestionar, están acostumbrados ante un hecho a decirle a Iván, hazte un vídeo con música cursi, donde yo salga bien guapo, si puede ser arriba del Falcon, si puede ser... pasando por los jardines de Moncloa, al atardecer. Efectivamente. O ayer mismo, antes de, cuando hacen la comparecencia, que nos enseñaban un plano muy bonito, con una luz lateral, tenue, con el presidente con las piernas recogidas, viéndose en la silla, en una mesa de cristal muy bonita, mirando una pantalla gigante en la que aparecía en el centro la imagen de Pablo Iglesias, a la derecha Carmen Calvo, luego arriba otros ministros, haciendo esa reunión del Consejo de Ministros virtual previa para decirnos que mañana igual, al día siguiente se reunían y que igual, o sea, alucinante. Pero, efectivamente, la maniobra de imagen de cómo vamos a vender, qué guay somos y qué telecomunicaciones estamos. Lamentable por todas partes. Tomen ustedes nota, no se olviden que la memoria del pueblo español es de pez, no se olviden de que en estos momentos con otro gobierno estaríamos mejor, sin lugar a dudas. Vamos a ver un vídeo humorístico para cambiar un poco el escenario y luego hablaremos de otro asunto, también interesantísimo, pero van a ver el humor en Italia, tal como están las cosas y qué es lo que saben hacer para explicar a la gente cómo lavarse las manos. Es así pidiendo agua. Sí. Bueno, a lo mejor es uno que tampoco está muy de acuerdo con lo que hace su gobierno en su país. Permítanme que mande un abrazo a la familia de uno de nuestros más fieles seguidores, un caballero de Barcelona, Enrique Fernández, que nos dejaba esta semana, fallecía pues, de un infarto y dejaba tras sí una estela de bonomía, de generosidad, de amor hacia los suyos y hacia los que no eran tan suyos, hacia su entorno. Yo soy testigo y quiero mandar un abrazo a su familia, que lo estará pasando muy mal. Bueno, quería hablar y acabar la noche con un tema que también tiene que ver con la corona, pero con la otra corona, y no sé si con algún virus que le afecta a la otra corona. ¿Saben ustedes que hay un fiscal en Ginebra que se llama Bertosa, en Suiza, que ha
acredita que a través de unas cuentas en paraísos fiscales se le pagaron 100 millones de euros al rey emérito, a Juan Carlos I. Saben ustedes que eso parece que se relaciona con el contrato del AVE entre la Meca y Medina. Saben ustedes que, al parecer, el rey Juan Carlos, así ha sido publicado y no desmentido, de esos 100 millones acabó librando 65 a Corina Larsen, la amiga especial del rey. Y, bueno, parece que les tengo que contar que en Suiza los fiscales son electos, que en Suiza hay elecciones para ver quién sigue siendo fiscal o no, que allí mandan y mucho los bancos, las aseguradoras y los que controlan el tráfico del oro. Bueno, y que esos pues disponen. Y que los fiscales pues están perfectamente a lo que toque, si es que se trata, por ejemplo, de lavar la conciencia de la banca suiza y dirigir las culpas, que no digo que no sea correcto, culpas hay, pero dirigir las culpas a los clientes de la banca suiza. Ese es un canto que ahora está de moda en Suiza. ¿Qué hacemos para la banca para que nos financie, nos ayude y ganemos la campaña de fiscal en Ginebra o en Zúrich? Pues vamos a ser simpáticos y vamos a ser alarde de eso. Más o menos lo que hacía aquí Baltasar Garzón sin necesitarlo, porque aquí el cargo lo tenía hasta que decidieron quitarle de en medio por prevaricador, ¿no? Bueno, en cualquier caso, este es un fiscal lanzado que lleva el viento de popa y, bueno, pues el rey emérito cada vez pinta menos. Yo no sé ¿qué creéis que pasa aquí? ¿Por qué? Y luego hay otra duda que un servidor plantea con toda humildad. Vamos a ver. El favor nos lo hace Arabia Saudí, que nos da 6.500 millones para hacerle un tren a un componendo de empresas industriales y constructoras españolas. Un consorcio entre las que están algunas de Florentino Pérez, sobre todo esta OHL, y, en fin, hay otras, Indra, que es Javier Monzón era muy amigo del anterior monarca, ¿saben? Bueno, esas consiguen los 6.500 millones. Bueno, a OHL después de esta obra le hizo Marqués, ¿eh? Sí. Y además de eso, el rey de Arabia Saudita, que es el que paga y el que nos hace el favor, competíamos con un consorcio alemán, con uno japonés-coreano, las dos a medias, y con uno francés. Todos, bueno, en fin, de sobrada experiencia. Lo ganamos nosotros. Y como agradecimiento, en lugar de ser la Casa Real Española, la que tiene una deferencia con el rey, le regala una villa o algo parecido a eso, con el rey saudí, es el rey saudí el que le chuta 100 millones de dólares al rey de España que le pide el favor. Chico, en fin, hay alguna explicación, hay varias explicaciones, pero esperaremos a que avancen los tribunales para contarlas. De todas maneras, ya sí podemos contar que aquí la monarquía y el pobre Felipe pues va a tener un problema porque este hombre va a intentar sentarlo. Otra cosa es que no vaya, ya veremos, pero allí no es inmune. Yo creo que el rey Felipe desde el minuto uno que llegó, como llegó, porque su padre tuvo que abdicar precisamente por estas conductas que no son ejemplares, él tiene descontado desde el inicio y su conducta ha sido extremadamente institucional y recta para precisamente poner distancia con las conductas que tuvo el rey emérito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso, como se dice en la bolsa, ya está descontado, ¿eh? Es decir, en la imagen de Felipe, y además a Felipe, lo siento, pero le está ayudando muchísimo, yo creo, el gobierno de España. Porque ante la no institución, el gobierno va por la monarquía, es un gobierno republicano que viene a cargárselo, pero ante la tropa que son el gobierno y la falta de institucionalidad, que toda gente, todo ciudadano de bien necesita una institución del Estado, un sitio donde sentirse seguro, donde por comparación ante el gobierno que tenemos se siente seguro en la figura del rey de España, Felipe VI. Lo que ocurre es que, en mi opinión, es curioso porque la unanimidad, nadie duda de la honradez y de los principios éticos de Su Majestad el Rey Felipe VI. Y tampoco nadie duda, bueno, antes nadie dudaba, cuando el rey era otro, nadie desconocía este tipo de cosas que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de que una vez que
es un rey, que decir, el rey emérito, a mí nunca me ha llegado, a mí lo de rey emérito me parece un título ridículo, a mí es el rey, padre, lo que le quieras llamar, pero bueno, el rey Juan Carlos está al final de su vida. Sí. No quiero decir con esto nada, es un anciano, es decir, esto solo puede dañar a Felipe. Y yo creo que, Román, tú minusvaloras, seguramente con intención, la capacidad de un gobierno para utilizar todo un poder mediático que está en manos de la izquierda para deteriorar la imagen de la única institución que en este momento representa con solidez la unidad de España y el régimen constitucional, que es su majestad el rey. Y esto a ellos les conviene un rey débil. No, así estoy totalmente de acuerdo, pero precisamente por el poder que tiene el gobierno, por la acción que tiene y por los medios que utiliza para atacar al rey, en esto sí que el pueblo español y la sociedad española es mucho más lista, como pasó también en Estados Unidos con Trump. Oye, 53 de los 54 periódicos nacionales iban a por Trump todos los días, desde que se presentó a las primarias. Oye, pues Trump fue elegido y ahora va a ser reelegido con una mayoría abrumadora. Ojalá sea una comparación. La gente distingue, y es más, cuando ahora ves en las encuestas las valoraciones de la institución de la monarquía con Felipe VI, de estar en lo más bajo, crece y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque además por comparación no hay nada. Hay esta panda de gente de la que llevamos hablando todas estas 2 últimas horas, que son una catástrofe. Hasta noviembre falta mucho, Román, y a ver si no es el coronavirus el que acaba con el reinado de Donald Trump. Ya veremos. A ver, no estoy de acuerdo con que sea una punta de lanza de la prensa de izquierdas. O sea, el medio que lleva la delantera en todo este tema es un medio de derechas, eso que hay diario. Entonces, yo no sé si tienen interés, si no tienen interés, pero no es un medio de izquierdas. Es más, la izquierda política, una parte, el PSOE, ha boicoteado la comisión de investigación de este tema. O sea, el Partido Republicano, ¿qué va a hacer? Ha denegado. Ha votado en contra de la comisión de investigación. Y además tiene el informe de los letrados del Congreso, porque el rey, como dice la Constitución, es inimputable. Y entonces, yo creo, en relación, en sintonía con lo que decía Román, yo creo que ya el pueblo español ya sentenció esto cuando el rey abdicó. Porque el rey abdica por esto. Sí, por esto. El rey abdica por esto, por la foto de Botswana. Eso es lo que obliga al rey a abdicar. Esto ya es materia sentenciada. Está descontado. O sea, esto ya es... por eso no genera agenda, por eso al español le da exactamente igual, porque el rey ya pagó por... Es como el caso Bárcenas en el PP. Sí. Ya está amortizado. Esto ya ya lo sabemos y pasamos de este tema. Eso sí, es una mácula más a un final de reinado vergonzoso. Y un problema para el sucesor. Claro, que eso sí que nos es propio. Pero y ahí sí que nos no lo están explotando. Vamos a ver. El nuevo orden mundial. ¿Es que los banqueros suizos están tan alejados de las familias que representan ese conciliábulo de poderes que dan en llamar el nuevo orden mundial? No tanto, ¿no? A lo mejor resulta que esto se ve como en algunos lugares, se ve como una oportunidad para tratar de erosionar pues, un país unido, viejo. Unido no. Bueno, unido lo fue. Unido lo fue. No, es que haga el diagnóstico desde el mundo económico de una España unida, va a la quiebra de cabeza. Que los mismos que impulsan que Macron todavía no haya pedido perdón a España porque el señor Puigdemont vaya a ¿cómo se llama? A Perpiñán a hacer el mongui, pueden estar desde Suiza preparando un teatro, no digo que con mentiras, digo que, bueno, pues para favorecer un desequilibrio de las instituciones en España. Pero los primos que dieron, como te llamaba a ti la atención, que es lo que llama la atención, que en lugar de cobrar el que da eso, se lo concede, que son, como siempre han sido nuestros primos, para, como dice el rey emérito, nuestros primos en los bancos suizos, pues si no tienen el 25% de la caja, tienen el 30%, ¿eh? Claro. Entonces, que a ver, estos banqueros se agitan el avispero y a los que los cortan las cabezas son a los del banco, ¿eh? La única explicación es que... Porque los dueños de la caja son los primos que daban los 100. La única explicación de esos 100 millones es o que les rebajó el precio de lo que cobraron las constructoras, bastante improbable, o que a lo mejor pagaba otras comisiones de otros el gobierno de Arabia Saudí. Es igual, no tenemos tiempo para discutir eso.
tengan en cuenta que vivimos momentos de gran emoción con el coronavirus. Intenten soportarlo lo mejor posible. Les espero aquí el próximo sábado, si Dios quiere. Hasta entonces, no se olviden de conspirar contra la mediocridad. Gracias.